Hay una sensación muy particular que creo que todos conocemos. Esa de tener un plan perfecto, detallado al milímetro, para algo importante, güey. Ujú. Y sin embargo, sentirnos completamente paralizados, incapaces de empezar. Es una trampa extraña, ¿no? Porque se supone que el plan debería dar confianza. Exacto. No anclarte. Y bueno, ese es el corazón del material que vamos a analizar hoy. La paradoja de la preparación. A veces, mientras más nítido es el mapa, más aterrador parece dar el primer paso. Totalmente. Para esta conversación nos basamos en un guión muy corto, pero increíblemente potente, que se titula El arquitecto atrapado. La premisa es muy visual. Sí, es sobre un arquitecto brillante, un genio, que diseña rascacielos para el mundo, pero que vive atrapado, incapaz de construir su propia casa. Y es esa contradicción la que nos sirve de espejo, ¿no? Utiliza la arquitectura como una metáfora muy poderosa de la vida misma. Así es. Y nuestro objetivo hoy es desgranar esa historia. Ir más allá de la moraleja obvia para entender la psicología del perfeccionismo, del miedo y sobre todo el poder que tiene un solo acto, aunque sea imperfecto. Vamos a ver cómo esta narrativa identifica un obstáculo que es universal, lo que podríamos llamar parálisis por perfección, y ofrece una solución que es, bueno, simple y a la vez muy profunda. Bien, pues empecemos por el protagonista, Elías. La fuente lo describe como un arquitecto de genio. Sí, con diseños que eran obras maestras de precisión y visión. Pero esa palabra genio me llama la atención. Generalmente asociamos genio con crear mucho, no con la inacción. ¿Qué nos dice eso? Es que esa es una observación clave. La historia deja claro que el problema de Elías no es de capacidad. No le falta talento ni visión. No. De hecho, le sobran. Su genio es precisamente parte de la trampa, porque puede concebir una versión tan perfecta, tan impecable de su casa soñada, que cualquier cosa que construya en el mundo real se va a sentir como una traición a esa idea. Claro, la brecha entre su ideal y la realidad es un abismo. Un abismo que le da vértigo, exacto. Y esa brecha además se manifiesta físicamente. Vive en un pequeño apartamento oscuro y desordenado. A pesar de su éxito, claro. Y la imagen que usa la fuente es potentísima. Los planos de su casa soñada apilados como montañas de nieve en su escritorio. Es el peso de sus ideas. Exacto. Esas montañas de papel son su prisión. Es la evidencia tangible de su estancamiento. Pero fíjate que lo fascinante es que el desorden no es la causa de su bloqueo, es un síntoma. Totalmente. El caos de afuera es un reflejo directo de su parálisis interna. Su vida es un plano, no un edificio. Y la fuente lo define con una frase muy precisa: parálisis por perfección. Sí. Esa sensación de que el momento nunca es el adecuado, los materiales no son perfectos, o que la primera versión no va a estar a la altura de la final. Y aquí hay que detenerse a analizar ese concepto. La parálisis por perfección casi nunca se presenta como lo que es: miedo. Se disfraza. Se disfraza. Se viste de altos estándares, de búsqueda de la excelencia. No puedo empezar hasta que sea perfecto porque soy un profesional. Pero si rascas un poco, debajo hay un miedo profundo al juicio, al fracaso, a que no sea tan bueno como en su cabeza. Justo. Elías está tan enamorado de la versión 10.0 de su casa, la final, la impecable, que le aterra la realidad de la versión 0.1, un comienzo modesto, con barro, cemento y errores. Entonces lo tenemos ahí, ahogado en sus propios planos, en su propio genio. Y uno se pregunta, ¿qué podría sacarlo de ahí? Claramente no es más intelecto. No, necesita una fuerza externa. Y por eso la historia introduce una fuerza totalmente opuesta. No es una idea, es una persona. Mateo. Mateo, un anciano y humilde maestro albañil. Es la antítesis de Elías. Donde Elías tiene ideas abstractas, Mateo tiene manos callosas. El contraste es brutal. Elías es la arrogancia intelectual, la fe en el plano. Mateo es la humildad del trabajo, la fe en el proceso. Y el choque se produce en esa escena clave, cuando Elías, buscando validación, supongo, le muestra sus planos perfectos a Mateo. Uno se imagina la escena, claro.
Elías desplegando los rollos de papel, esperando que Mateo diga, «¡Wow! Esto es una obra de arte». Sí, esperando la admiración. Pero Mateo apenas mira los planos. Su atención se va a un montón de piedras que hay cerca. Y entonces le dice Elías una frase que es el corazón de todo. Cito: Elías, tu problema no está en el plano, está en este montón de piedra. Sinceramente, la primera vez que la leí me pareció casi un cliché, demasiado simple. Pero, ¿qué es lo que la hace tan demoledora? Es demoledora porque, en una sola frase, Mateo le cambia el marco del problema, le da la vuelta. Elías cree que su problema es intelectual, cómo perfeccionar el plano. Y Mateo le dice, no, tu problema es existencial, cómo enfrentarse a la materia prima. Exactamente. Lo saca del mundo etéreo de las ideas y lo ancla brutalmente en el mundo físico. Le está diciendo, dominaste el lenguaje de las promesas, pero olvidaste el de los hechos. Y a partir de ahí, deconstruye toda su lógica. Llama el plano solo una promesa, aire elegante. Es una forma muy poética de decirle que su mayor logro no tiene sustancia. ¡Para nada! Lo describe como tosco y desigual, feo, está cubierto de polvo. No es el ladrillo de la versión final, es el del comienzo, es real. Y le dice que la verdadera arquitectura reside en la dignidad de este primer ladrillo. Y la función que le asigna a ese ladrillo no es la que uno esperaría. No. Y esto es lo más brillante de su lección. Mateo dice que ese primer ladrillo no soporta el peso del edificio, soporta algo mucho más pesado. El peso de la incertidumbre. El peso de la incertidumbre. Su función no es estructural, es psicológica. Su propósito es romper la inercia. Lo que Mateo le está dando a Elías es una lección sobre la energía de activación. Ajá. En física, es la energía mínima para iniciar una acción. El perfeccionista como Elías cree que necesita la energía para construir la casa entera. Y Mateo le demuestra que solo necesita la energía para poner un ladrillo. Y esa acción, ese primer ladrillo, se convierte en una declaración. Es la declaración fundamental. La frase final de Mateo lo resume todo. La clave no es la perfección del plano, sino la valentía de poner ese primer ladrillo. Es la declaración de que tu sueño es más real que tu miedo. Le enseña que el propósito del primer paso no es ser perfecto, sino simplemente ser. Es un acto de valentía, no de perfección. Y lo mejor de la historia es que Elías lo entiende. Actúa. El clímax es silencioso, casi, anticlimático, pero es transformador. Sí, regresa a su apartamento y por primera vez ignora sus 200 páginas de planos maestros. Deja de adorar el plano. Rompe el hechizo. Es un acto de rebelión contra su propio perfeccionismo. Totalmente. Y la acción se describe de una forma muy terrenal. No hay un montaje heroico. Compra un ladrillo tosco, una bolsa de cemento y con manos temblorosas. Me encanta ese detalle. Sí. Pone su primer ladrillo. Y se subraya que no fue majestuoso, ni perfecto, ni perfectamente alineado. Pero fue real. Esas manos temblorosas lo dicen todo. No es un acto de confianza, es un acto de fe. Poner ese ladrillo le da más miedo que diseñar un rascacielos, porque es personal, es su sueño, y al hacerlo real, lo hace vulnerable. Vulnerable al fracaso, a la imperfección. Pero lo hace de todos modos. Y ese simple acto lo cambia todo. La fuente lo dice de una manera brillante. Con ese único acto, su vida dejó de ser un plan para convertirse en un sitio de construcción. Incluso su percepción del desorden cambia. Sí, ya no es el reflejo de la parálisis, sino el caos de un trabajo en progreso. Este cambio psicológico es el verdadero avance. Poner el ladrillo no es un avance técnico. Podría haberlo puesto mal, tener que quitarlo al día siguiente. No importa. Es un avance emocional, existencial, porque redefine el éxito. El éxito ya no es la casa terminada en el futuro. El éxito, en ese momento, es el simple hecho de haber comenzado. Pero aquí me surge una pregunta, casi una objeción. ¿No hay un peligro en simplemente empezar? ¿Qué pasa si ese primer ladrillo está tan mal puesto que desestabiliza todo? ¿Dónde está el equilibrio entre la acción imperfecta y la planificación negligente? Es una pregunta excelente. Y creo que la historia sutilmente la responde.
Mateo no le dice a Elías que queme sus planos. Respeta su conocimiento. Lo que critica es la adoración del plano. A expensas de la acción. Exacto. El consejo no es actúa sin pensar, es deja de usar el pensamiento como excusa para no actuar. El primer ladrillo de Elías no es el cimiento de la casa, es el cimiento de su nueva mentalidad. Entiendo. Mañana, como el genio que es, probablemente cogerá sus planos y empezará de forma más estructurada, pero no podría haberlo hecho sin ese primer acto simbólico y torpe que le demostró que era capaz de empezar. Claro. O sea, la acción no solo rompe la inercia, sino que también genera claridad. A veces, planificar demasiado solo alimenta la duda. Mientras que un pequeño paso real te da información y confianza para el siguiente. Exacto. Elías no aprendió a construir una casa con ese ladrillo, eso ya lo sabía. Aprendió que podía empezar a construirla. Me recuerda a muchos emprendedores. Sí, totalmente. Pasan años diseñando el logo perfecto y el plan de negocios, pero nunca llaman a su primer cliente. Su casa sigue siendo una montaña de papel como la de Elías. Si tuviéramos que resumir la lección principal entonces, sería esa frase. El perfeccionismo es solo miedo disfrazado. Sin duda. Y que no se necesita la versión 10 para empezar. Se necesita la valentía de la versión 0.1, con la disposición de fracasar y corregir en el camino. Y lo bueno de esta metáfora es que la casa puede ser cualquier cosa. Es un símbolo universal, un gran proyecto. Pensemos en alguien que quiere cambiar de carrera. La casa soñada es el nuevo trabajo, el nuevo título. Los planos son los cursos online, los libros, el currículum perfecto que nunca se envía. ¿Y cuál sería el primer ladrillo en ese caso? Ahí está la clave. El perfeccionista piensa que el primer ladrillo es inscribirse en un máster de 2 años, un paso tan grande que vuelve a paralizar. Claro. Pero el primer ladrillo real, el que rompe la inercia, es mucho más pequeño. Podría ser enviar un solo correo a alguien de ese campo para invitarle a un café. Es una acción de bajo riesgo, imperfecta que no garantiza nada, pero convierte la fantasía en un dato real. O si la casa es escribir un libro. El primer ladrillo no es la trama completa. Es escribir el primer párrafo, aunque sea malo y sepas que lo vas a borrar. Se trata de identificar ese acto mínimo tangible que declara, como decía Mateo, que el sueño es más real que el miedo. Esto nos lleva a la pregunta que plantea La Fuente al final, y creo que es la forma perfecta de cerrar. Invita a reflexionar sobre el mapa de nuestra propia vida. Y las preguntas son muy directas. ¿Cuál es ese primer ladrillo para un gran proyecto que lleva tiempo en la mente? Y siendo brutalmente honestos, ¿qué miedo específico impide ponerlo hoy? Son las preguntas que importan, porque nos obligan a nombrar tanto el sueño como al monstruo que lo protege. La conclusión de La Fuente es contundente. La obra no empieza cuando es perfecta. La obra empieza cuando nos atrevemos a ser imperfectos. Y si me permites ofrecer un último pensamiento, algo que me deja meditando esta historia, quizás la idea más transformadora es que hemos entendido mal el objetivo. ¿A qué te refieres? Creemos que la meta es la casa de nuestros sueños, ese destino final perfecto, pero tal vez la verdadera casa es el proceso mismo de construir, ladrillo a ladrillo, con sus errores y sus ajustes. Quizás la vida no se encuentre en el plano impecable que diseñamos en la mente, sino en la belleza de ser permanentemente un sitio en construcción.